para en la nube. Perfecto. Entonces esta grabación la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que las personas las puedan ver posteriormente si la quieren repetir o inclusive compartirlas con las personas que no hayan podido ingresar oportunamente. Bueno, ahí se siguen Salió sumando Mónica personas. Germán. ¿Cómo dices, Silvia? ¿Que nos salió Mónica? ¿No la veo? No, apagó la cámara, pero está Ah, ok. presente. Ah, ok. Aquí estoy que me estoy Bueno, organizando voy a aquí. hacer otra cosa y es que voy a nombrar de coanfitriona a Silvia y a Mónica por si eventualmente hay alguna dificultad. Bueno. Entonces ellas toman la vocería. Vale. María Igual Teresa, qué lindo espero verte. que la voz me responda. Estoy un poquito afectado. Pero bueno, con mucho amor vamos a hacer nuestro ejercicio. Muy bien, y yo acostumbro a hacer siempre un pequeño ejercicio de centramiento. Por ende voy a compartir con ustedes algo de música para hacer un pequeño ejercicio de centramiento si no les molesta. Y de esa manera nos vamos preparando para nuestra conversación. Bueno, entonces los invito a que cierren sus ojos por un instante. El volumen aquí. ¿Escuchan la música bien? Perfecto. Y entonces nos vamos a regalar un pequeño instante de comunión, de interiorización con nosotros mismos. Vamos a regalarnos una hora para conversar sobre dos herramientas que tienen muchas cosas en común. Ya nuestras invitadas podrán ratificarlo o no. Lo primero que encuentro en común entre el eneagrama y las constelaciones familiares es la búsqueda de la unidad. La búsqueda y el retorno a nuestra verdadera esencia. Y cómo a través de un trabajo profundo de interiorización y de conciencia, poder redescubrir nuestra esencia divina. Y desde esa esencia que hace parte de nuestro ser, podamos ser esa luz que como manifestación de nuestra esencia nos habita. Esa luz para compartir a quienes nos aman de la manera más incondicional. Esa luz con aquellas personas que tenemos el privilegio que nos acompañen en nuestra experiencia de vida. Entonces, este momento que vamos a tener de conversación sobre este par de maravillosas herramientas, constelaciones y eneagrama, que sea un granito de arena en nuestro camino de transformación y de búsqueda de la luz divina que nos habita. Muchas gracias a todas las personas que aceptaron esta invitación y bienvenida participación. Bienvenidos con sus preguntas. Muy bien, muchas gracias.
lo primero que quiero, y para no pecar por omisión, además como no tengo todas mis capacidades al máximo por aquello de los virus, entonces quiero invitar a que mis dos invitadas hagan una pequeña presentación. Debe ser resumida porque ambas tienen una trayectoria muy grande, pero nos van a hacer un pequeño resumen de lo que es su experiencia. Entonces, en primer lugar, desde Colombia, Mónica Lazo, bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Germán. Muy buenas tardes para todas. Y todo creo que hay por allí. Sí, Todos. también hay. Bueno, Germán, muchísimas gracias por esta invitación a compartir de estas dos poderosas herramientas, como tú dices, el eneagrama y las constelaciones familiares, que nos aportan tanto a esos procesos de búsqueda, de conocimiento y de transformación que todos seguramente hemos emprendido como camino de vida. Bueno, yo estoy aquí en Colombia, en Cali, por historia de vida, Germán y yo somos casi del mismo árbol familiar. Sí, ¿Cierto que sí? sí, por supuesto. Y en mi proceso de formación como psicóloga, pues he venido trabajando en mis procesos personales y de esa manera también fortaleciendo habilidades terapéuticas para acompañar a otros. Entre varias que he hecho en mi camino de vida, quiero mencionar el eneagrama como ese primer momento de vida donde pude tener la oportunidad de tener, yo diría que una apertura de conciencia muy amplia y profunda, que me abrió desde ese momento pues caminos para seguir la transformación. Y luego me encontré con la Escuela de Magia del Amor, luego con las constelaciones familiares, con terapia de esquema, con hipnosis, bueno, en fin, varias terapias y herramientas que he venido abordando y procesando en mí, de tal manera que hoy pueda quizá integrar algunos elementos de estas para compartir con ustedes en esta conversación que todas vamos a tener. Bueno, soy casada, tengo una hija y estoy aquí como de alguna manera como dejándome fluir en esta conversación tan retadora, ¿no? Para mí retadora de hablar del eneagrama y las constelaciones familiares en medio de todas estas conversaciones que hemos venido teniendo Germán y yo. Entonces, bueno, aquí estoy. Bueno, para quienes me conocen y saben del despertar del ser, quiero compartirles que cuando despertar del ser se estaba gestando, tuve la oportunidad de tener el acompañamiento de Mónica. Ella en esa época tenía una hermosa casa, una finca en las afueras de la ciudad de Cali. Y creo que me fui una semana allá con ella y ahí empezó a gestarse Despertar del Ser. Consciente de que mi formación no era la psicología y que quería estructurar un seminario como el que muchos de ustedes conocen, que es Despertar del Ser. Pues digamos que Mónica fue parte fundamental. En alguna medida podíamos decir que Mónica podía ser como la mamá de Despertar del Ser. Wow. Entonces, y siempre he tenido su apoyo como psicóloga, no solamente en el campo profesional, laboral, sino también personal. Y pues lo que más valoro de ella es su calidad humana y su proceso de trabajo personal absolutamente maravilloso. Muy bien, y desde Uruguay, mi querida Silvia Magariños. Entonces, Silvia, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes desde aquí. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer compartir realmente este webinar con Germán, con quien desarrollé gran parte de lo que tenía en un inicio de aprendizaje como fue el eneagrama y bueno, me metió de lleno en algo que no puedo salir más. Así que me enamoré del eneagrama. Del eneagrama. Otro no lo haría público. No, me enamoré del eneagrama realmente como un nuevo amor, ¿no? Bueno, yo, como dijo Germán, soy de Uruguay.
mi primera profesión, primer amor, fue como maestra, educadora. Me especialicé en el área de educación sexual, para niños primero. Y bueno, de ahí cada vez lo que tenía clarísimo durante toda mi vida era que la capacitación, la enseñanza era realmente mi propósito de vida. En determinado momento, circunstancias de la vida, decidí dedicarme a la parte de recursos humanos, de manera de poder ampliar la capacitación no solo a estudiantes, sino también a empresas o otro tipo de personas adultas. Y siempre desde el área de la psicología era mi pasión. Ahí incursioné y me formé en análisis transaccional y en programación neurolingüística, siempre de la psicología relacional. Y bueno, finalmente llegaron a mi vida las constelaciones familiares, que fue algo que, bueno, era como, realmente encerraba todo lo que yo podía aspirar para completarme, primero que nada, en mi autoconocimiento. Siempre pensando en el autoconocimiento. Bueno, me formé y de ahí empecé a trabajar como terapeuta en constelaciones familiares apoyada por estas herramientas, ¿no? En el análisis transaccional, que es vital, la programación y desde hace un tiempo el eneagrama, cada vez profundizando un poco más. Y ahí fue donde empecé a encontrar tantas cosas complementarias, tantas cosas complementarias. Así que bueno, aquí estamos para lo que quieran. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero que se me ocurre es, desde la perspectiva de cada una de ustedes, ¿qué es el común denominador que podíamos encontrar? O mejor, que ustedes encontraron en su trabajo personal entre el eneagrama y en constelaciones. Cuando me refiero a su trabajo personal, no profesional. Empecemos por esa parte que me parece importante. En su trabajo personal, ¿cuál fue ese común denominador? ¿Quieres comenzar, Mónica? Bueno, gracias, Silvia. Bueno, yo no he empleado el eneagrama como una herramienta terapéutica, no la empleo, lo conozco y he tenido una vivencia muy profunda del eneagrama. He acompañado a Germán en muchos seminarios y la considero una herramienta súper valiosa para el autoconocimiento, para la apertura de conciencia, para el reconocimiento y el camino hacia la esencia, hasta la esencia, que es luz divina, que nos conecta a todos en una común unidad, como lo dijiste ahorita, Germán. Y creo que ese es uno de los pilares y lo que fundamenta ambas herramientas, y es que ambas estamos en la búsqueda de la unidad, de esa común unidad. Desde las constelaciones podríamos llamarle el gran alma o el alma familiar, ¿cierto? Y todos estamos en camino a retornar a lo que realmente somos, a volver a conectar con la luz que todos sabemos que está en nosotros y que desde las constelaciones podríamos decir que transgeneracionalmente de alguna manera ya se ha perdido un poco. Entonces, mientras que el eneagrama nos lleva en un camino de autoconocimiento desde aquí estoy yo con mi máscara o mi personalidad hacia mi esencia divina, hacia mi luz, en mi camino de transformación, las constelaciones conectan todas las almas a nivel transgeneracional. Y yo sano en la medida, en ese propio autoconocimiento y regreso a la luz, sano en la medida que en lo transgeneracional también sano mis heridas y sano mis historias, de una en una hasta que llegan a mí, porque yo las llevo en mí, porque en mi ADN, en mi historia también está impresa en mí. Y desde ese punto de vista podríamos pensar que hoy la personalidad que yo manifiesto es la personalidad también ancestral y de que puedo traer en mí. Entonces, allí veo que son dos caminos para retornar a la esencia, a la unidad, y en una estoy yo haciendo ese proceso en el eneagrama, y en el otro estoy involucrando mi historia transgeneracional y todo lo que han sido. Hoy por hoy les cuento algo así pequeño. Estoy viviendo un proceso, he venido viviendo un proceso de dejar a un ser muy amado, a un ancestro en un hogar para cuidados de adulto mayor, y la dejada de este ancestro me ha
removido mi herida infantil más profunda, que es la herida del abandono. Y como me la activó otra vez de esta manera tan profunda, yo decía, Germán, pero si yo trabajé esa herida en mi enneagrama y allá lloré y lloré, y la he trabajado muchas veces, cómo dejar este ancestro me removió la herida, y cómo volviendo a mi árbol me doy cuenta que esa herida es una herida ancestral. Que esta tía fue dejada también en un convento y que ella hoy reclama esa compañía, y cómo ella no quiere ser dejada y también se le activa el abandono a ella, se me activa a mí, y cómo eso viene de atrás por estas historias en los conventos de mis ancestras, mujeres. Bueno, no hablo más, pero esa es como la conexión. Aquí ya me conecté, ya me enfoqué. Esa es como la Qué esa es como maravilla. la conexión que empiezo a vislumbrar, muy poderosa entre estas dos herramientas. Bueno, Silvia, ahí te doy la palabra. No, lo cierto es que a mí me sucedió algo similar, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar más profundamente con el enneagrama, empecé a sentir como que si tuviera que imaginarme o hacer una imagen, es como que yo pudiera percibir un iceberg, ¿no? Entonces pudiera decir, bueno, eh, hacia arriba y la punta que se ve es como el ego, es como lo que podemos ver en el enneagrama, ¿no? Es aquello que realmente está nuestra personalidad y lo que mostramos, y también lo mostramos al mundo, cómo nos relacionamos con el mundo y también cómo yo me creo, ¿no? Ese personaje en el que yo habito y habité, y por suerte lo tuve, aunque a veces me haya traído situaciones difíciles, como de alguna manera también de supervivencia, ¿no? Entonces agradezco ese ego, que es lo que muestro y lo que se ve. Y a través de las constelaciones yo veía por debajo el alma, ¿no? El alma que todos tenemos, ese alma que sí, como bien dijo Mónica, es mi alma y el alma colectivo, el alma familiar, lo traigo conmigo. Entonces, al profundizar en los dos, veo que hay una conexión, porque es el mismo iceberg, lo que se ve y lo que no, y me proyecté como que es como si fuera un círculo, ¿no? Según por donde empiece, voy a llegar a ese círculo que me va a permitir ser más consciente. Si empiezo por el enneagrama, voy a empezar por conocer cuál es mi miedo existencial, ¿no? Y una vez que pueda tomar mi miedo, en base a ese miedo, voy a tener mi exigencia para tratar de que no se cumpla, ¿no? Ese miedo o ese temor que tengo. Y en base también a esa exigencia, me van a aparecer las lealtades que pueda tener a mi familia. Pero a la vez, si empiezo por las constelaciones, por el alma, va a ser al revés, ¿no? Y circularmente, voy a empezar por mis lealtades, de dónde vienen, para llegar a cuáles son mis exigencias para poder cubrir el miedo, defenderme de ese miedo. Entonces, creo que es realmente un círculo donde el poder trabajar con las dos me permite, por ejemplo, ver que si yo estoy frente a alguien que se identifica, o yo misma primero, y me identifico con determinado eneatipo, ¿de dónde viene mi miedo? Desde el punto de vista, ¿cuáles son mis exigencias que me hacen de alguna forma sufrir? Por un amor de pronto ciego, de esa lealtad. Bienvenido. Recuerde no dejar sus objetos. ¿Y a quién soy fiel en esa lealtad por lo que me exijo y despertó mi miedo? Entonces, cuando me doy cuenta y soy consciente, es cuando puedo, sí, por suerte y la buena noticia, manejar ese miedo, ¿no? Empezar a manejarlo. Lo que no quiere decir que no caiga 1000 veces y vuelva a caer, pero por lo menos ser consciente y darme cuenta lo antes posible de eso. A mí me parecen totalmente complementarias y las utilizo como tal. Ok, muchas gracias, Silvia. Bueno, para nuestros invitados, quienes deseen participar con sus preguntas, por favor, envíennoslas a través del chat, o si alguien la quiere hacer al aire, simplemente levanta su mano, nos hace saber para que
pueda hacer sus preguntas. Bueno, la siguiente pregunta que quiero hacerles a ustedes. Desde hace un tiempo vengo trabajando el eneagrama desde el enfoque relacional, es decir, y donde creo que es donde hay mayor valor. El eneagrama de las relaciones, el eneagrama relacional. Y esto partiendo inclusive del hecho científico, porque ha sido validado a través de investigación científica, que al final de cuentas lo que nos hace felices a los seres humanos son las relaciones. Eso está verificado científicamente a través de investigaciones muy serias sobre el tema. Y esas relaciones empiezan fundamentalmente con las relaciones de la familia. Entonces yo veo ahí mucho el tema y por eso trabajo mucho lo que es el eneagrama relacional. Como el común denominador es ese trabajo con nuestra personalidad, con nuestro ego, ¿no? Para podernos conectar con esa luz que en constelaciones la llamamos alma. ¿Cuál sería ese punto de vista de ustedes en el tema de las relaciones, ¿no? Y en el tema de ese entorno? Es decir, ¿por qué constelaciones y por qué familiar? Porque ahí hay algo que es muy significativo e importante para lo que es el proceso de conciencia del ser humano y sobre todo la búsqueda de un estado de plenitud, de felicidad, que es nuestro estado natural. Entonces, Mónica. Bueno, Germán, pues yo a la luz de las constelaciones lo que pensaría es que este eneagrama relacional se extrapola un poco como a la historia vincular. En la familia tenemos unas historias de vínculos. Todos estamos vinculados de una manera explícita o implícita a través de la historia transgeneracional. Esos vínculos son los que permiten que nosotros sintamos que pertenecemos a esta familia, que nos sintamos parte de. Entonces, indiscutiblemente, el vínculo nos estructura, el sabernos parte de nos estructura como seres humanos porque nos da un lugar dentro de una estructura familiar, dentro de una familia de origen, una familia ancestral, y es fundamental esta historia vincular en lo que es la construcción de nosotros y de nuestras relaciones actuales y futuras. Entonces me parece que allí había otro punto de congruencia de las dos herramientas muy poderoso, y desde las constelaciones lo que estamos haciendo es sanando los vínculos, es viendo cómo aquello que alguna vez se perdió, se quebró, se interrumpió, lo volvemos a poner coherente, lo hilamos, lo unimos, porque en la medida que unimos esos vínculos que en alguna manera quedaron debilitados o interrumpidos, podemos sanar y sanar toda la historia familiar, sanar el alma familiar. Entonces, los primeros vínculos con los que nosotros entramos a trabajar en constelaciones familiares son con esos vínculos con mamá y papá. Es cómo estamos con ellos, y no es del ego, no es desde lo que hemos estructurado en la vida, como esa forma de estar en la vida, sino más desde más atrás, desde más allá. Y cómo yo puedo reparar un vínculo, yo voy a usar la palabra como reparar mi vínculo con papá así no lo haya conocido, por ejemplo, y darle un lugar en mi alma para de esta manera estar más completo y fluir en la vida. Entonces le veo mucha relación con las constelaciones familiares. Me gustaría que ahorita nos compartieras un poco más, porque no conozco mucho sobre este enfoque relacional del que estás hablando, pero creo que va como en la misma dirección. Historia de relaciones, cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos, cómo nos estructuramos. Por supuesto, y ahora lo vamos a relacionar con el tema de los orígenes infantiles. Correcto. Es decir, que en el eneagrama y desde el enfoque que personalmente le damos, porque obviamente hay varios enfoques, no sé si en constelaciones también exista varios enfoques, pero en el caso del eneagrama, pues hay un enfoque donde creemos mucho en la pauta infantil, en los orígenes infantiles de nuestra estructura de personalidad. Muy bien, Silvia. Bueno, yo pienso que es fundamental, sin ninguna duda, el vínculo de cómo nos relacionamos. Es vincular totalmente. Por algo, la herramienta es sistémica. Partimos de la base
¿Por qué? Porque, como decimos de alguna forma sencilla, cuando alguien constela y de alguna manera puede reconciliarse, que esa es la palabra que podemos utilizar como algo muy amoroso y que es la realidad, con quienes de pronto, de alguna forma, nosotros creímos, nos contaron, nos dijeron ciertas circunstancias que de pronto a esas personas les hizo ser excluidos dentro del árbol genealógico, o situaciones, secretos, que de pronto no estamos al tanto, pero nuestro árbol tuvo, y en nuestros genes están. Así como podemos decir, ¿por qué tenemos un color de ojos? Porque mi papá, mi abuelo lo tuvo. También nuestras emociones, lo que vivieron, los secretos, lo que llevó nuestra historia familiar, está en nosotros. Entonces muchas veces, y ahí yo por lo menos uno mucho lo relacional, muchas veces hay personas que dicen, ay, me da como miedo, y si yo veo algo en una constelación que después la persona ya no está en este plano, ya falleció y no puedo solucionar, al contrario. Lo que siempre una constelación va a mostrar, lo que llamamos el campo, esa situación que se crea energéticamente, va a ser algo que me permita reconciliarme con esas personas que de pronto hicieron determinada cosa que hicieron sufrir al clan. Y cuando hablo de reconciliación, y por supuesto me va a permitir mirar hacia adelante el espejo de las otras personas hoy, en mi vida actual y de mis relaciones actuales, cuando yo me reconcilio, no estoy diciendo ni que justifico, ni que perdono, sino simplemente que de alguna manera al ver algo que sucedió, que le sucedió a un ser querido, ¿sí? Y ver qué fue lo que lo llevó, es al menos tener el beneficio de la duda, de decir, tal vez, por muy horrible que haya sido la situación, tal vez, si yo hubiera vivido, me hubiera tocado vivir la vida que te tocó a ti, abuelo, hubiera hecho lo mismo. Yo no lo sé, no me tocó tu vida, pero sí fuiste elemental, necesario y esencial, y gracias por darme la vida, porque yo estoy aquí gracias a ti, hayas hecho lo que hayas hecho. Cuando yo puedo sanar este vínculo de alguna forma, simplemente reconociendo y reconciliándome, voy a mirar diferente mi presente y todo el entorno que me rodea. Entonces, y a la vez mi entorno va a sentir eso sin que yo diga ni una palabra, ¿no es cierto, Mónica? Lo siente el entorno, es energía pura. Totalmente. No hace falta hacer nada. Esos vínculos cambian sin que yo haga nada. Empiezan a pasar esas cosas que de pronto a uno lo llaman o le dicen, Silvia, ¿podés creer que justo que? Entonces me encontré con mi hermano que hacía 10 años. Sí, claro que lo puedo creer, porque es relacional. Y el eneagrama aporta muchísimo a eso. Porque para mí, de alguna manera, cuando nosotros nos identificamos con un eneatipo, que ahí yo vi una pregunta que preguntaba, evidentemente, como la forma en que tenemos para sanar es o repitiendo o reparando, ¿sí? Cuando hay un excluido, yo puedo repetir tomando hasta que el sistema entero lo vea vincularmente. Basta que yo lo vea para que todo mi sistema familiar y mi árbol sane esa exclusión o ese secreto. Entonces, hay una gran relación. Bueno, ya que Silvia tocó lo de esta pregunta que nos hacen, la voy a hacer por si Mónica no la ha visto, para que hablemos de ese tema. La pregunta es, ¿cómo relacionar los eneagramas con el tema de los excluidos en las constelaciones? ¿Alguna de ustedes quiere hablar algo, dar alguna respuesta? Yo voy a hacer aquí un poco como, no sé, ¿es ser arriesgada? Porque se me ocurre algo y es esto, es que los excluidos en el sistema familiar son aquellas personas o seres que el sistema familiar no vio. Por alguna u otra razón, bien sea porque avergonzaban al sistema familiar, porque no respondían o eran leales o repetían las mismas historias, porque quisieron hacerlo diferente
o porque simplemente fueron olvidados, como normalmente pasa, por ejemplo, con los niños, los bebés no nacidos o con los bebés que mueren a temprana edad, como con los alcohólicos, con las enfermedades, personas con enfermedades mentales o los homosexuales, en fin. Hay muchas personas que en la historia se olvidan y eso se llaman excluidos, excluidos porque nadie los menciona, no están en la red de conexiones. Pero es tan increíble el sistema de compensación sistémico de nuestra familia que este excluido de alguna manera, como dejó un vacío, necesita ser llenado y más adelante una generación posterior o dos se va a encargar de mostrarnos que ahí falta alguien. Y aquí viene el atrevimiento que hago un poco con el enneagrama y ahí le suelto a Silvia un poquito más el proceso y lo que me viene es que de alguna manera yo repito, bien sea por repetición o por identificación, me voy a parecer a ese excluido. Casi que voy a adoptar a ese excluido en mí para poderle decir al sistema, oiga, mírenme, aquí estoy, como no me miraron atrás, aquí vuelvo a aparecer. Y allí creería yo que empieza un poco esa manifestación de la personalidad. Es como que voy hilando aquí un poco, hablando como en voz alta, y no sé, Silvia, cómo lo ve. Tú que has trabajado mucho más a profundidad el enneagrama. Antes de que Silvia nos responda, yo quiero dar un punto de vista con relación a eso. Okay. A ver ustedes cómo lo ven. Y es que el enneagrama nos muestra que hay unas personas que posiblemente fueron excluidas, como evidentemente puede pasar. ¿El enneagrama? Sí, claro. Yo en el enneagrama puedo ver cómo algunas personas evidentemente pudieron haber sido excluidas de su sistema familiar, pero también nos muestra que hay personas que se autoexcluyen. Claro. Entonces, uno puede identificar como personalidades como un tipo 8 o un tipo 4 se autoexcluye del sistema. Excelente. Y con un propósito, entre comillas, de amor. Porque es como el sacrificio donde no me permito ser pleno, vivir feliz por compensar el dolor de los míos. Entonces, el enneagrama te puede mostrar mucho y te puede dar conciencia de eso, de en qué momento yo me estoy autoexcluyendo y cómo a lo largo de mi vida no me he permitido ser feliz, no me he permitido ser próspero, no me he permitido vivir, porque desde muy niño tomé la decisión de compensar el dolor y el sufrimiento de los míos. Entonces, no sé si eso tenga sentido. Total. Total. Total, Silvia, sí. Para mí justamente, yo veo el aporte enorme y poder ver un inicio en el enneagrama, es que cuando el niño nace, cuando todos nacemos con un amor inconsciente. ¿No? Vamos el amor ciego. Todos nacemos con ese amor inconsciente, absolutamente puro y amor ciego. ¿Por qué? Porque somos bebés, no nos damos cuenta. Ahí vamos formando nuestro temperamento, nuestra personalidad, ¿sí? De a poquito, de acuerdo al entorno, pero traemos lo nuestro. Entonces, en ese amor ciego y desde ese amor, somos absolutamente leales. Por algo Hellinger decía que, a ver, cuando nosotros hablamos vulgarmente de que me voy a morir de amor, el único ser que muere de amor, y muere literalmente de amor, puede morir de amor, es el niño. Y sobre todo el niño menor de 3 años. Porque realmente por absoluta lealtad tiene en su fantasía y en ese amor ciego la creencia de que su mamá está enferma y si se enferma él, su mamá la salva. O sea, es muy difícil de pronto de comprender, pero ese niño siente eso desde su profundo amor ciego. Después cuando lo vamos haciendo consciente, esta posibilidad se va perdiendo. A medida que somos adultos. Entonces, la relación con los excluidos, como decía Mónica, absolutamente, y tú, Germán, para mí, viene en que cuando nos preguntan, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo funciona el árbol hacia adelante también? Lo que decíamos, funciona. ¿Qué pasa? Cuando hay una exclusión, ¿sí? Puede ser de una persona o puede ser de una situación, de una guerra.
no se habla más en mi familia de la guerra y mis abuelos la vivieron profundamente, por ejemplo, ¿no? Queda callado, en el silencio, en el secreto. Cuando hay una exclusión, naturalmente nosotros, cada uno como lo viva, va tomando dos caminos. O reparo, y entonces reparo de la manera que puedo defenderme, o repito. ¿Y cómo repito? Repito trayéndolo al sistema, haciendo lo mismo. O reparo, ¿cómo? Haciendo de pronto la oveja negra, ¿no? Todo lo contrario para que algo se muestre al sistema. El árbol necesita verlo para sanar el árbol. Necesitamos solo una persona que lo vea para integrarlo al sistema y poderle decir, sí, tú fuiste. Yo estoy acá gracias a ti, hayas hecho y haya pasado. Entonces, me parece que es muy importante el trabajo del eneagrama porque cuando tú podés ver, enfrentarte o creer, por lo menos empezar con una hipótesis de que alguien puede identificarse o lo podés ver identificado con un, podés empezar a mirar, intentar ayudarlo a ver quién de su familia o qué pasó, por ejemplo, alguien que es sumamente autoexigente, que nunca está conforme con lo que hace, que tiene que ser perfeccionista, que nosotros podríamos identificar con un neatipo 3, bueno, a ver quién no pudo ser exitoso, quién fue desgraciado, quién fue excluido porque de pronto llevó a la ruina a esa familia, a quién estás mirando, ¿no? Esa lealtad. O sea que son sumamente complementarios, claro que sí. Muy bien. Aquí alguien hace una anotación que me parece muy interesante y bonita, que es como en la película Encanto, ¿no? No se habla de Bruno. Total. Pero si mal no recuerdo, Bruno se autoexcluyó también, ¿no? Él se sacrifica. ¿A qué tipología es uno, Germán? Bruno, ¿qué tipología es? Bruno, ¿qué ¿Qué tipología? podría ser esa tipología de uno? De Bruno, perdón. Pues fíjate que yo vi la película Encanto, pero no la vi con ojos de eneagrama. De eneagrama, sino la vi con los ojos de mi hijo, con quien fui a verla, y tengo que volverla a ver con ojos de eneagrama. Pero muy, a mí eso, la parte de los autoexcluyentes me parece fundamental, porque es que el autoexcluyente no es consciente que se está autoexcluyendo y justifica todo su proceder sintiendo que fue excluido. Él cree que lo excluyeron, pero él no es consciente que él fue el que se excluyó. Entonces, cuando yo puedo trabajar el eneagrama y la energía fenomenológica, que es otro tema bien interesante de constelaciones, es demasiado evidente y empiezo a ser consciente de esa realidad. De lo que siempre pensé que me habían excluido, el tema empezó porque yo me excluí. A mí me parecería interesante, Germán, allí se me abre como una reflexión y es, ¿cuál es la historia de ese niño que se autoexcluye y que luego cree que es autoexcluido, que es excluido? O sea, ¿cómo es la historia de ese niño? ¿Qué es lo que ha pasado en esa familia de origen para que me dijiste tipología 4-8 es como lo más frecuente, ¿no? Digamos Donde que son como que has encontrado más esa historia de autoexclusión. Podría ser también y con el tipo 2, por ejemplo. El 2 y el 4 que tienen el común denominador de la historia de abandono. Por ejemplo, en los tipos 4, obviamente generalizando, porque obviamente que cada historia eso, pero digamos que en términos generales, en los tipos 4 siempre existe en su historia algo muy dramático, algo muy injusto, una injusticia muy grande que afectó a la familia, ¿no? Entonces, desde esa injusticia, desde ese dolor inmenso que afectó a la familia, el niño no tiene paz, no tiene tranquilidad hasta no lograr que en alguna medida esa injusticia se repare. Y entonces se olvida totalmente de sí, no se permite ser feliz, no puede experimentarse feliz. ¿Cómo yo voy a ser feliz si mi familia está sufriendo por esa injusticia, por ese dolor? Entonces, a manera de solidaridad, entra en ese proceso que en el caso del 4 es de melancolía, de tristeza, de inseguridad,
porque ¿cómo puedo yo ser feliz sin los demás? Ujú. En el caso del 8, que hay un común denominador muy grande, ¿no? Por eso en el eneagrama se habla del dilema metafísico del 8 y del 4, muerte, vida. Hay algo muy similar, también tiene que ver con una injusticia, también tiene que ver con ese yo puedo asumir la protección de mi familia, ¿no? Y anteponer esa protección a la familia por encima de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo verdaderamente, y asumir una posición de responsabilidad, de juicio, de ser el que se encarga de la familia, ¿no? El 4 no se encarga de la familia, ¿no? Quiere compensar en alguna medida ese sufrimiento, pero el 8 sí quiere encargarse de la familia. Yo puedo encargarme de la familia. Y se origina el famoso tema de Vito Corleone en El Padrino, que personifica un tipo 8 y todo lo que es la estructura de las mafias que se origina en Sicilia a través de las injusticias vividas por las familias. Ujú. En el caso del tipo 2, termina autoexcluyéndose porque queriendo ser visto, porque siente no ser visto, de pronto siente ser excluido y puede que ahí exista algunos casos de exclusión. Piensa que la manera de ser aceptado, de volver a ser incluido, es estar atento a lo que los demás necesitan y por ende se olvida de sí mismo y de sus propias necesidades. Fíjate que los 3 que he mencionado, ¿no? Tienen como común denominador el querer ayudar, el querer servir, el querer pensar en los otros, pero de motivaciones muy diferentes de acuerdo a su estructura de personalidad. Pero sí tiene como común denominador el tema de la exclusión y la autoexclusión. Entonces, para el trabajo personal me parece que es muy importante que uno pueda hacer conciencia en qué momento yo me estoy autoexcluyendo, porque si hago conciencia de eso, entonces derrumbo el paradigma o la verdad absoluta de que a mí me excluyeron. Y entonces responsabilizo y culpo a los demás de algo que solamente atañe a mi inocencia, como bien lo decía Silvia. Cuando niño instauré un comportamiento, Ujú. una creencia desde mi inocencia. Y eso quedó arraigado en mi sistema de creencias, ¿no? Sí. A mí personalmente, y Mónica lo sabe, el tema de constelaciones ha sido fundamental para algunos procesos muy importantes de mi trabajo con mi niño interior. Entonces, por eso veo mucha relación en eso. Aquí quiero hacerles otra pregunta antes de mirar eso, para continuar en el tema con ustedes, y es la siguiente. De pronto los meto en camisa de 11 varas, las meto en camisa de 11 varas, pero sin pretender pontificar ni nada, sino poder debatir y tertuliar sobre este tema que nos apasiona, es cómo ustedes, consciente o inconscientemente, han utilizado su conocimiento del eneagrama en el trabajo con constelaciones. O más que su conocimiento de eneagrama, su experiencia, porque es que para mí, más que conocimiento, es un tema de experiencia. Es qué significó en mi vida el eneagrama cuando descubrí el eneagrama. Como decía Mónica ahora, cuando en el eneagrama trabajaste el abandono, te diste cuenta del abandono desde tu estructura de personalidad, lo sufriste, lo lloraste, todo ese tipo de cosas. Entonces, más que el conocimiento, cómo la experiencia con eneagrama les ha permitido, consciente o inconscientemente, aplicarlo en su trabajo con constelación, ya su trabajo como terapeuta. Bueno, a mí una de las cosas que sí realmente me ha ayudado muchísimo, ya trayéndole a mí misma mi autoconocimiento desde el eneagrama, fue el darme cuenta de que, por ejemplo, yo que me identifico con una tipología 2, de alguna forma, el darme cuenta de, a ver, de la buena prensa que tiene el 2, que es muy lindo, uno es muy
generoso, siempre está dispuesto, disponible, uno se lo autocree, el ego se alimenta divino y somos geniales, ¿no? Y darme cuenta de eso que me llevaba a dar de más y después también me llevaba a expectativas muy altas y también de alguna forma a reclamar. Y entonces poder identificar, por ejemplo, en la terapia, ese tercer orden del que habla, orden del amor, Hellinger también, ¿no? Que es el orden del equilibrio entre el dar y recibir. La importancia que tiene ese orden, o sea, equilibrarlo para que el amor fluya, ¿no? Yo creo que también en algo que tú dijiste, Germán, al principio, que todo es por amor, y así es, todo es por amor, aún la situación más dolorosa, la más dolorosa que podamos imaginar, porque nosotros entendemos el amor como un amor que estamos viendo, ¿no? Como de alguna manera cómo nos responden, cómo yo me siento, pero nos cuesta mucho mirar ese amor por lealtad, ¿no? Entonces, cuando uno puede entender que también uno es amor a otro que estuvo antes y que de pronto hizo algo que si yo no lo hago, dejo de pertenecer a mi clan, me siento que no pertenezco, ¿no? Entonces, de alguna manera, el poder hilar esto de la pertenencia, el primer orden, sí pertenecer con el equilibrio entre el dar y el recibir, y no necesitar dar de más para que me quieran y pertenecer. Entonces es cuando uno empieza a comprender, y cuando estás frente a alguien, hoy me es muy fácil o mucho más fácil vislumbrar a alguien que de pronto sí es dador de más, sí viene con una generosidad, hipergenerosidad, pero que después le duele, pero que a la vez no entiende por qué lo dejan y no entiende que fue tanto lo que dio que el otro llega un momento que dice nunca voy a poder responder con lo que me da, ¿no? O no dejo o no recibo, no permito que me dé. O no permito que me dé. Entonces, ahí es donde también aparece lo que tú decías del autoexcluido. ¿Realmente me excluyen o yo me estoy autoexcluyendo? Correcto. Más, ¿no? Ok, muchas gracias, Silvia. A ver, mi querida Mónica. Tu micrófono está apagado, Mónica. Estoy aquí bastante reflexiva con el tema de la autoexclusión. Y me estoy situando en estas tipologías que mencionaste. Me voy a devolver porque hiciste otra pregunta. Y cómo nosotros, por esta noción de autosacrificio, que es un amor ciego, porque es como yo llevo tu dolor y cómo voy a ser yo feliz hoy si mi mamá está triste, no puedo. Entonces, como en esa noción de autosacrificio y de lealtad inconsciente y de este amor ciego, nosotros no nos permitimos hoy ser felices. Y cómo realmente honrar la historia de la vida y honrar la familia y de donde venimos es ser felices en honor a ellos. Es decir, yo lo voy a hacer diferente. Y cómo de alguna manera también devuelvo esta carga que desde niño tomé pensando que me correspondía, pero que el adulto que hay en mí puede hoy verlo diferente y poderlo devolver. Me quedé como un poco ahí en el tema de la autoexclusión, pero será tema de seguir dilucidando. Y con relación a tu pregunta de cómo el enneagrama atraviesa mi vida como una experiencia y la llevo a las constelaciones familiares, no es muy claro en mí poner esto ahorita como en una respuesta, pero yo sí sé que en mí ocurrió algo con el enneagrama muy profundo que marcó mi vida, que en la parte más importante que el enneagrama marcó, además de mostrarme mi herida infantil en su pureza, por primera vez, hace como 25 años tal vez, es reconocer la diversidad de lo humano, la diversidad de lo común, y poder como entrar en el no juicio, y en ese no juicio poder estar desprovisto de cualquier intención en las constelaciones familiares, como siendo más, ¿qué será? No, yo diría que puede ser un poco más comprensiva o compasiva, y entrar allí sin ninguna intención, entendiendo que nos atraviesa una historia que se manifiesta de alguna manera en el dolor que cada uno lleva desde su tipología, pero que también tiene en cada tipología una gran posibilidad de transformación para llegar a su esencia.
Y creo que hoy en esta conversación se me está abriendo todo un camino de comprensión más, pues, con ganas, deseos de profundizar más en el tema del eneagrama Ok. para llevarlo a las constelaciones. Sí, es como lo que An- me surge ahora. Antes de hacerte una pregunta, de hacerles una pregunta en esta dirección, quiero que ustedes respondan una pregunta que nos están haciendo en el chat. La pregunta dice, para sanar en este plano sería interesante hablar con la familia sobre secretos dolorosos como suicidios, abusos, aunque esos secretos puedan causar dolor o dañar a otros. No ¿Qué sé si, dice? Mónica, si querés, empiezo Dale, Dale, con... sí, dale, Silvia. dale, sí. A ver, para sanar no es necesario hablar con alguien. Por supuesto que todo lo que podamos conocer, que nos pueda transmitir nuestro familiar. Ay, se nos está cortando tu audio. Silvia, se nos está cortando el audio, ¿no? Repíteme porque se nos cortó. A ver si Ahí, ahora sí. ahí sí. Repítenos, por favor. Claro. Primero que nada, no es necesario hablar muchas veces, ¿sí? Por supuesto que todo aporte que nosotros podamos tener de nuestra familia, de gente que ha vivido, va a ser más que un enriquecimiento en sí, una apertura. Porque no olvidemos que también lo que a nosotros nos transmiten es lo que recibieron, sobre todo desde la historia de nuestra familia. Entonces, todo lo que nos da es una apertura de puerta para cuando a la hora de una constelación, por eso nosotros decimos, la constelación te permite ver la verdad, no lo que vemos a simple vista, todo lo que a nosotros nos cuentan y lo que nos contamos en nuestras relaciones actuales, el campo a la hora de constelar nos muestra cuál es la verdadera realidad, ¿no? Entonces, a veces claro que sí que nos va a ayudar o aportar saber si hubo suicidios, si hubo abortos, si hubo guerras en nuestras familias, en nuestro clan. Pero basta con saber eso, porque cuando se empieza, por ejemplo, el consultante empieza a narrar, porque cuando en la guerra mi abuelo y pasó esto, ¿no? No sabemos si eso es realmente la verdad. Y es cuando yo les digo, bueno, vamos a verlo en el campo. Ahí lo muestra la verdad. ¿Sí? Entonces, no necesariamente tenemos que saber el cuento. Ok, perfecto. Ujú. Porque además el cuento puede ser un cuento, Puede ser un cuento. no una historia. Exacto. Ok, Mónica. Bueno, dos cositas. Desde lo que nos dijo Hellinger en sus experiencias y todos los documentos, libros que él dejó, él dice que no deberíamos o no debemos revelar estos secretos Exacto. en el árbol. Él es contundente en esa mirada, en esa postura frente a lo que significan los secretos de familia. Sin embargo, no desde las constelaciones, sino desde la psicogenealogía, que es algo que se une mucho con las constelaciones, pero tiene otros autores. Estudiar el árbol genealógico nos lleva necesariamente a abordar secretos. Entonces, en la constelación, siendo muy hellingeriana, yo diría no, porque como dice Silvia, dejemos que el sistema lo revele. Y lo va a revelar sin detalle, y el alma lo va a entender. Seguramente que nuestra mente no, nuestras cognición o nuestras ideas no. Pero desde el árbol genealógico, desde el hecho de abordar el árbol y darle lugar en el árbol a estos secretos, a estos dolores, que generalmente están relacionados con excluidos, porque excluimos, si alguien se suicidó, excluimos inclusive hasta el suicida, no se sabe nada de él, no se supo, y se borra. O excluimos, si yo soy hija del sacerdote del pueblo, pues no va a aparecer el sacerdote en mi árbol, ¿cierto? Está excluido, está borrado. ¿Qué se excluye? Se excluye lo más doloroso. Entonces no se le da lugar al dolor y a lo doloroso, por consiguiente esto se vuelve exclusión y por consiguiente va a repercutir en el árbol. Entonces yo hago
Dos aclaraciones. Desde las constelaciones, como lo manifestó Silvia claramente y lo dice Hellinger, no hay necesidad de revelar el secreto. No hay necesidad. Pero eso se muestra así. De hecho, Hellinger dice, aquí hay un secreto y lo dejo ahí. ¿Cierto? Desde el árbol genealógico, que el árbol por sí, hacer el árbol genealógico ya es una terapia, ya es una herramienta terapéutica. Allí podemos abordar los secretos de una manera, digamos, pertinente, contenida, donde en algún momento será oportuno o no. Eso lo va diciendo el alma misma, de que yo vaya y le diga a mi hija, hija, este papá que tú crees que es tu papá, no es tu papá. Y mi hija diga, ay, por fin lo entendí, ay, ahora descanso, mi vida empieza a fluir, qué alegría. Yo siempre sabía que él no era, porque además siempre saben que no es. Ok. Estos días en consulta tuve una chica, yo me dijo, yo hasta los 14 años yo sabía que yo no era de ahí, pero nadie lo entendía, y yo lo sentía, se manifestó en mí de tantas maneras, hasta que a los 14 años le dijeron, ya. Son historias, Ok, cada cosa muy en su bien, contexto. maravilloso. Dale. Muy bien. Siguiente pregunta. Tengo otra aquí que nos hacen a través del chat. Pero les tengo una pregunta inicialmente para Mónica. No sé si a Silvia le ha pasado. Personalmente, cuando yo empiezo a trabajar con el eneagrama y en mis seminarios, en mis talleres, y empiezo a acompañar con el eneagrama estos procesos, eventualmente algunas personas necesitan un trabajo adicional al eneagrama mismo, a través de psicoterapia, a través de psicoanálisis. Y muchas veces yo veo a alguna persona y le digo, mira, yo te recomiendo que trabajes con esta herramienta, trabaja con constelaciones familiares. Y les recomiendo a una persona, en este caso, pues Mónica es mi aliada en ese tema, entonces le digo, ve y tú habla con Mónica y prueba a ver si haces feeling con ella para que trabajes esta herramienta que te pueda apoyar mucho en ese proceso que hemos descubierto con el eneagrama. Entonces la pregunta que le hago a Mónica es, ella hace lo mismo. Ella a veces le dice a alguna persona, hable con Germán y haga el eneagrama con Germán. La pregunta que yo le hago a Mónica es, cuando tú le dices a algún paciente tuyo, a alguna persona que le estás apoyando con, ve, ¿por qué no te permites vivir el eneagrama? ¿Qué te lleva a ti a concluir que a esa persona le haría bien hacer el eneagrama? Buena pregunta, ¿no? Porque hay algo ahí, por supuesto, porque no a todos los que llegan a No. tu espacio de constelaciones les dices hagas el eneagrama. Digamos que esta sugerencia de pedirle a un consultante que vaya y conozca esta herramienta y la viva intensamente es porque yo noto en el consultante un gran deseo de autoconocimiento, una búsqueda dentro de sí con esa capacidad como de decir yo quiero entender qué me pasa, por qué lo hago, está muy, muy interesado en observarse, autoconocerse. Y la inmersión en este proceso del eneagrama a mí me parece súper poderoso, o sea, terapéuticamente necesitarías muchas sesiones para hacer todo este proceso que tú logras en 2, 3 días de la inmersión en la vivencia como tal, no solamente de la persona, sino de un grupo. Entonces me parece que le doy mucho valor a esa experiencia grupal, le doy valor cuando el consultante reporta ese deseo de autoconocerse, de estar en esa búsqueda. Bueno, hay un cierto elemento muy intuitivo que me dice esta persona le haría muy bien el eneagrama, pero lo recomiendo más cuando estoy en el proceso terapéutico que cuando estoy acompañando las constelaciones familiares. Ok. Más cuando en el proceso ya terapéutico veo que llega un momento en que le haría muy, muy bien hacer este seminario. Perfecto, muchas gracias. Y Silvia, ¿te ha pasado? A mí sí me ha pasado, pero me ha pasado sobre todo porque muchas veces en las constelaciones, como decimos, llegamos a un origen, ¿no? Llegamos de pronto a la raíz que lleva a alguien sentirse, actuar, relacionarse, a tener un síntoma, lo que fuere determinado, ¿no? Pero de pronto no llegamos a ver cuál es su rasgo de personalidad que lo lleva a eso. O sea, podemos llegar al origen, de dónde viene, qué pasó con ese abuelo, qué secreto, como decíamos, qué excluido, pero mi eneatipo, o sea, cómo yo
respondo a la vida, cómo me veo, cómo me ven. Eso aporta algo que de pronto la constelación no te muestra, sin duda, no de pronto, no te muestra eso. Tú sabes cuando viene el consultante lo que él te cuenta y podés tener un pantallazo, pero él lo sabe. Entonces, a mí me parece, muchas veces les digo a quienes vienen a consultar, sería bueno que aprendas de Enneagrama, que puedas identificar, porque te va a ayudar. Es como ese afloje de decir, también, ¿no? A ver, de alguna manera, si me viene en este momento, pertenezco a este grupo, aunque no sea así, ¿no? No soy yo solo, ¿sí? Es un Ok. Enneagrama. Entonces, me parece muy interesante. A mí me parece que tu experiencia personal como dos y ese término que acuñaste, ¿cómo es que se ¿Cómo es que es el término que acuñaste para el dos? Buena prensa, ¿no? Que tiene muy buena Prensa, sí, sí. Me parece genial. Bueno, ya estamos, no quiero pasarme y abusar de... Esto está apasionante, yo la estoy pasando requete bien. Súper. Precioso. Eso significa que vamos a tener una siguiente reunión. Entonces, pero sí me parece importante responder esta pregunta de manera breve, cualquiera de las dos que quiera hacerlo. La pregunta dice, yo no sé nada de constelaciones. Para ello, ¿se hace regresión o se comunican con espíritus? A ver, Mónica. Como quieras, Moni, si quieres. Bueno, ahí entre las dos, Silvia. Bueno, las constelaciones familiares son una metodología terapéutica que te permite a través de una experiencia, digamos, puede ser grupal o individual, encontrar cómo lo que te pasa hoy en tu vida tiene que ver con tu historia familiar, bien sea familia de origen, mamá, papá o con tus ancestros, por la línea materna o paterna, conocidos y no conocidos. Entonces, lo que te permiten las constelaciones es entender, comprender y sanar cómo lo que te estás viviendo hoy, bien sea un tema de pareja, un tema de dinero, un tema de trabajo, un tema relacional con hijos, pareja, padres, a la luz de tu historia familiar puede tener comprensión y sanación. Así muy sencillo, en pocas palabras, y Silvia complementa. Y puedes decirle los principios que trabajamos ahí. No, lo primero de complementar, que está perfecta tu definición y breve, que no hacemos regresiones. Exacto. ¿Qué fue regresiones? Y la otra Y pregunta... espíritus, tampoco Y, trabajamos con espíritus. No trabajamos con espíritus y no trabajamos con regresiones, ¿sí? Lo que hacemos es traer a la luz. Ojo, no lo hacemos nosotros, eso es otra cosa muy importante. Nosotros todo lo que hacemos es ayudar a mirar, porque no podemos mirar por otro la vida del otro. Lo que hacemos es de alguna manera hacer que el otro pueda ver lo que no ve a simple vista. Mirar eso de que me hacen y todo me pasa y soy víctima total. No, a ver, ¿de dónde viene esa situación de víctima? ¿No? ¿A qué responde? ¿Quién fue víctima? ¿De quién estoy tomando ese lugar? Pero no hacemos regresiones y no trabajamos con espíritus. No. muy Pero bien. digamos, bueno, complemento dos cositas. No trabajamos con espíritus, pero los muertos son muy importantes en una constelación. Los Obvio. muertos, los duelos, porque vamos a trabajar también con lo transgeneracional, que a veces se confunde un poco y se cree que eso es espíritus, pero se le da lugar también a la vida y a la muerte. Se honra de igual manera. Perfecto. Bueno, genial, genial. Súper. Me ha encantado esto. Yo sabía que este par de mujeres que logré convocar, me demoré un poquito desde el ofrecimiento que hice. Yo creo que Silvia estaba pensando, ¿y este man qué le pasó que no volvió a reportarse? Pero era que estaba buscando fraguar esto que salió maravilloso. Muy bien. El siguiente tema que me gustaría que tratáramos en una siguiente reunión, y ahí me voy a tirar al ruedo, y es que yo atrevidamente, desde lo que viví con algunos ejercicios de constelaciones que he hecho, me sedujo el tema de la energía fenomenológica para trabajarlo en un campo energético, que es lo que se hace, construir un campo.
con el mandala del eneagrama. Las personas que han trabajado conmigo en el eneagrama de la luz saben, y los que van a trabajar conmigo en marzo en el encuentro que vamos a hacer aquí, vamos a trabajar con la energía fenomenológica moviéndonos en el mandala del eneagrama. Que inclusive públicamente quiero aquí comprometer a mi amiga Mónica, que le tenía guardado esta reserva, y es que la quiero invitar para que nos acompañe en marzo, si puede toda la semana, invitada por el seminario. Ya te voy a mandar la información. Vamos a estar una semana en Medellín reencontrándonos en un retiro de una semana. Por favor, Mónica, tú que estás ahí, por favor. Desearía estar ahí. Silvia, aquí te esperamos, por favor. Sí, aquí. Silvia nos está saliendo falsete. De Chile ya tenemos 2 participantes, ya pagaron, ya vienen aquí. Ya lo sé. Entonces, Mónica, te contaré, porque y además para que nos reencontremos, reencontrarnos ¿hace cuánto que no estamos juntos en un seminario? Hace mucho rato. Hace mucho tiempo. Les cuento aquí que he tenido la oportunidad de estar en Mónica con muchos seminarios, en particular con niños. Hemos hecho talleres de eneagrama con niños, con Mónica. Ha sido una cuestión absolutamente hermosa. Muy bien, entonces vamos a determinar una nueva fecha en pocos días, no muy lejos. Nos volvemos a reunir y hablamos de la energía fenomenológica en el eneagrama, en constelaciones familiares, bajo los mandalas, y seguimos profundizando aquí. Claro que Muchas gracias a todos y todas las que estuvieron aquí. Esta grabación la voy a subir al canal de YouTube de Humanizarte, que es Humanizarte Digital, para que vuelvan a verla y las compartan con las personas que quieran. A Mónica y a Silvia les voy a pedir que no se retiren para que hagamos nuestro cierre en privado. Y a todos los demás, mil y mil gracias. Fue un hermoso placer y agradable esta tertulia. Oiga, pero a mí sí me gustaría ver las caritas. Bueno, sí, a ver. Los que quieran. A mí también. Eso, muy bien, Luis Fernando, Luis, perfecto, maravilloso. Ay, hola, ay, qué bueno muy bien, conocerlo. Perfecto, qué maravilla. Eso, mire. Bueno, escondidos que teníamos. Los que me conocen saben que nunca pedí que prendieran las cámaras porque no estábamos, porque si fuera un espacio de mis seminarios, ahí estaría yo con las cámaras. Pero bueno, Mónica, gracias. Hasta muy pronto. Bueno, mucho gusto, hasta luego. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Hasta luego. Sí, mi amor.